Las notas que definen a la Iglesia Católica las conocemos todos los que algo hemos estudiado, al menos cuando éramos niños en el catecismo, son que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y la primera nota precisamente es la de la unidad de la Iglesia, de tal forma que si no hay unidad en la Iglesia, pues la catolicidad también desaparece, porque si no es lo mismo el dogma en un sitio que en otro, si no es la misma moral en un sitio que en otro, o si no es esencialmente la misma liturgia en un sitio que en otro, entonces no estamos hablando de una única Iglesia. No se puede creer en la Santísima Trinidad en un sitio y no en otro, no se puede decir que una cosa es pecado en un sitio y no en otro. Por lo tanto, la defensa de la unidad en la Iglesia es defender la catolicidad de la Iglesia, defender a la Iglesia como aquella institución querida deliberadamente, explícitamente por Cristo y que tiene la misión histórica de mantener vivo, actualizado pero fiel, el mensaje que dejó Jesucristo. La unidad de la Iglesia es tan importante como la catolicidad, como la apostolicidad. Es decir, si no hay unidad, las otras características se resienten y ya no estamos ante la misma Iglesia católica. Esta habría dejado de ser universal, que es lo que significa precisamente la palabra católica, católico. Está en juego la unidad de la Iglesia. Pongo algunos ejemplos. Canadá. Un grupo de obispos ha dicho que las personas que han solicitado la eutanasia, en Canadá es legal, pueden recibir la comunión y pueden recibir la unción de los enfermos antes de morir, antes de ser asesinados, de morir a petición propia, antes de un suicidio asistido. Otro grupo de obispos en Canadá han dicho que esto no es posible, que el suicidio, es decir, la eutanasia es un pecado mortal y que por tanto no puedes comulgar si has decidido, has encargado que te maten, has encargado un pecado mortal que te afecta a ti y que afecta al otro que lo va a cometer. Mismo país, dos grupos de obispos que dicen sobre un tema, el mismo tema, dos cosas completamente diferentes. Estados Unidos. Un grupo de obispos ha dicho que no es posible la aceptación a la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido previamente la nulidad, salvo que estén viviendo en continencia. Pero otro grupo de obispos ha dicho que eso no es así, que eso es posible en función de las circunstancias de cada persona, de cada nueva pareja. Es decir, mismo país, una diócesis, la diócesis vecina, ante la misma situación, respuestas distintas. Austria. Un obispo ha dicho que la conciencia tiene límites, que la conciencia no es la última palabra, la palabra definitiva, o en todo caso, si es la última palabra, tiene que estar sometida también a la supremacía de la enseñanza de Cristo, de la enseñanza de la Iglesia. Bueno, mientras que otro obispo ha dicho que no, que la conciencia es la última palabra, definitiva palabra, y que cada uno puede hacer lo que decida que es mejor para él, siguiendo su propia conciencia. Es decir, estás en un sitio y te dicen que esto es pecado. Cruzas una calle, entras en otra diócesis y te dicen que esto no es pecado. Y estoy hablando ya digamos, de pronunciamientos mayores, obispos, conferencias episcopales, no digamos ya del lío que se monta cuando un párroco te dice esto y la parroquia vecina justo lo contrario. A veces dentro de la misma parroquia el párroco dice una cosa y el coadjutor, el vicario, dice la contraria. La unidad de la Iglesia está en peligro. Y con este peligro no solamente va a caer la unidad, sino que va a caer la propia Iglesia entera, la catolicidad de la Iglesia. No es universal una institución que en un sitio dice una cosa y que en otro sitio dice otra. Pero no está ahí únicamente el problema, y ya he empezado por ahí porque es gravísimo, no está ahí únicamente el problema. Hasta ahora todo el debate sobre el valor de las circunstancias ha girado en torno a cuestiones de ética sexual o de ética de la vida, de bioética, por ejemplo, el tema de la eutanasia. Bien, hasta ahí, pero ¿y por qué limitarse a eso? ¿Cuánto tardará en introducirse el debate sobre otros aspectos que afectan al comportamiento del hombre? Por ejemplo, la corrupción, la violencia doméstica, la xenofobia o el racismo, el terrorismo. Es decir, en la medida en que cada uno va a decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, en esa medida no tardarán en
en pasar la frontera del círculo de los temas sexuales o bioéticos para ampliarlos a otros. Tú, según tu conciencia, puedes poner una bomba. Y según tu conciencia tú puedes matar a alguien. Y según tu conciencia tú puedes ser un racista, un xenófobo. Y puedes rechazar absolutamente a los emigrantes y justificar que hagan con ellos cualquier aberración. Siempre según tu conciencia. ¿Cuánto tardará en producirse esto? Otra cuestión. El Papa ha dicho claramente, en Amoris Laetitia, claramente, que hay que acudir al sacerdote. Y que el sacerdote, que tiene la formación, se supone, junto con, lógicamente, el consultante, es decir, el fiel, el laico, tienen que ver juntos haciendo discernimiento sobre su situación. Bien, aspirando, luchando por alcanzar la meta suprema, que es la plenitud del amor en cada circunstancia. Bueno, ¿y por qué acudir al sacerdote? Ya son muchas las voces que están cuestionando este recurso al sacerdote, incluso siempre dentro del ámbito, llamémosle así, liberal o progresista. Están, como mucho, aceptan que el recurso al sacerdote, la consulta al sacerdote sea opcional, como mucho. Incluso dicen que esto es una minusvaloración de la autonomía del laico y de la mayoría de edad del laico, que esa obligación de recurrir al sacerdote es ofensiva para el laico. El laico tiene que tener la suficiente capacidad, dicen ellos, para decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Debería de escuchar el magisterio, la palabra de Dios, las enseñanzas de la Iglesia, debería, si quiere, escuchar a un sacerdote concreto. Si no quiere hacer esto, no lo haga. O, haciendo esto, tendría que escuchar también otras voces, por ejemplo, voces que proceden de las ciencias sociales, voces que proceden de la opinión pública, de la legislación civil. Es decir, ese recurso a una tercera opinión, que sería la del sacerdote junto con la opinión de la Iglesia, como muchos dicen, es optativo. Y si eso se obliga, se está ofendiendo al laico, al cual se le considera un menor de edad. Dos grandes cuestiones junto con el tema de la unidad. Es decir, a mí me parece que estamos en un punto en el cual claramente se está asumiendo hasta el final las consecuencias de aquel primer pecado original, cuando los primeros padres, Adán y Eva, decidieron optaron por comerse el fruto prohibido, es decir, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Pagaron las consecuencias, que fue la pérdida del paraíso. Goya dice que el sueño de la razón produce monstruos. Yo creo que en este momento debemos decir y debemos advertir que la locura de la conciencia produce aberraciones. Ahí está el aborto para demostrarlo. Y no solamente el aborto. Es decir, en la medida en que la conciencia es considerada como esa norma última que cada uno decide por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, sin tener en cuenta nada que esté por encima, es decir, conciencia norma última, pero sin una norma suprema por encima de la conciencia, que es la enseñanza de la ley natural y la enseñanza de la revelación, si a la conciencia se le quita esa supremacía de la norma en sí misma, la conciencia en muchos casos va a producir aberraciones, va a producir monstruos. Esto está pasando ya. Y esto puede volver a ocurrir. Yo temo que estemos entrando en un campo, en una situación en la cual, como ocurrió con el paraíso perdido, en la cual perdamos el alma, perdamos la familia y perdamos también la tierra. La locura de la conciencia, en este caso, está produciendo ya aberraciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.